Señor, en Jeremías capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza, y le suplicamos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, que sean quitados de los aires todo lo que estorbe, todo espíritu inmundo, todo cansancio, toda fatiga, toda riña familiar sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús, y que su paz y su armonía reinen en su pueblo, Señor, para que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, así como clamamos por todos aquellos nuestros hermanos que vayan a mirar esta palabra y la vayan a escuchar, dé fruto en sus vidas para la gloria de su nombre. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, el tema de esta noche lo he titulado Mejorad vuestros caminos. ¿Cómo se llama? Mejorad vuestros caminos. Y el Señor siempre, Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos, estuvo dando palabra profética al pueblo de Israel. Vez tras vez, siempre estuvo hablando el Señor, y siempre el objetivo era que se apartaran del mal camino y mejoraran su camino. Dejaran las malas costumbres y tomaran las costumbres que el Señor había establecido. Y vino el Señor y dijo a su profeta Isaías, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Dios mismo habló al profeta y le dijo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. Jeremías fue, obedeció, se puso a la puerta del templo y empezó a profetizar lo que el Señor dijo. Para algunos lo aceptaron, otros lo tomaban como un loco, como un fanático, otros lo despreciaban, otros lo humillaban, pero había quienes sí oían palabra del Señor y atesoraban en sus corazones lo que Dios decía. Y uno, cuando es predicador, cuando Dios te llama a este santo servicio, tú sueltas la palabra que te dé el Señor y solo Dios sabe quién la recibe y quién no la recibe. Pasan los años, pasa el tiempo y uno piensa que no hay frutos, y sí hay frutos. Ahora que estuvimos en California, una jovencita que iba a la iglesia con nosotros, muy tímida ella, era un poco tímida, un poco seria. Ella a veces iba con gusto a la iglesia, a veces no. Pasaron los años, teníamos 12 años de no verla. ¿Cuántos años? 12 años de no verla. Y nos tocó encontrarnos en cierto lugar, ya con un niño pequeño que Dios le había regalado. E inmediatamente me dijo: hermano pastor, yo quiero que mañana usted presente a mi hijo, y yo quiero que usted lo presente. Y yo ni pensé que fuera a ir, y exactamente le di la dirección donde íbamos a predicar. Llegó con su niño, llegó con su esposo, y presentamos a su hijo delante del Señor. Y ahí se me venía a mí: mira la niña aquella, que yo sentía que a veces ni me quería la muchachita, porque era un poquito rebeldita. Y resulta que me di cuenta que uno se equivoca, amados. La palabra del Señor no regresa vacía. Él promete que palabra que Él da no regresará vacía, regresará con resultados. Y lo podemos comprobar que es verdad. Entonces, nosotros estamos seguros que de los que estamos aquí, aunque son niños, aunque son jóvenes, aunque ya vemos gente mayor, pero al tiempo del Señor va a haber resultados. Eso comprobadísimo está. Y nuestro amado hermano Jeremías se pone a la puerta del templo y proclama, y dice el Señor: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos. ¿Cómo le dijo al pueblo de Israel? Mejorad vuestros caminos. Es increíble cómo en la actualidad los caminos son tan espaciosos, tan fáciles de andar. Hay tanta tentación, hay tantas atracciones para uno desviarse del camino del Señor,
Y viene el Señor recordando y dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y haré morar en este lugar. Es muy triste para nosotros, el pueblo del Señor, saber que se están aprobando leyes en este país donde se está trabajando en una ley que si un hijo se quiere casar con su madre, se puede casar. Que si un hijo desea casarse con su padre biológico, se puede casar. ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Y la iglesia dónde está? La iglesia donde se levanta en oración y en ayuno, y donde la iglesia hace guerra espiritual o hace presencia y dice: no, esa es abominación a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde están las iglesias históricas que fueron parte de la fundación de este país? ¿Dónde están? Son las primeras iglesias que autorizan y participan en este tipo de cosas, y Dios no acepta eso. Y Dios dice: mejorad vuestros caminos. Amén, aleluya. Mejorarlos. Porque si no, el Señor va a mandar quien tome control de las vidas de las personas. Dios tiene ejércitos a su servicio. Dios es poderoso y es grande. Toda la tierra le sirve a Él. Todos los elementos le sirven a Él: el aire, el fuego, el agua, todos están a la orden de Él. Cuando Él dice, ahí sucede. Cuando Él habla a la ave lejana y le dice a la golondrina: te quiero aquí, tal día, tal hora, la golondrina llega a tal día y tal hora. No llega ni antes ni después. Y nosotros ni siquiera llegamos ni a la hora. Y la golondrina viaja continentes enteros y llega a la hora que el Señor la cita. La cigüeña llega los patos estos que pasan por aquí, ¿cómo se llaman? Los gansos. Ellos llegan al tiempo que el Señor los llama. Porque todo está bajo el control y el dominio del Señor. ¿Cómo es posible que ahorita en Nueva York, es impactante, están planeando levantar un templo a Moloch? Y van a levantar un templo a Moloch en Nueva York. ¿Tú crees que no van a hacer ritos satánicos y no van a hacer ritos humanos para entregarlos a ese Moloch, que ha sido un dios pagano, enemigo del Señor desde tiempos inmemoriales? ¿Qué va a hacer el Señor cuando levanten un templo a Moloch? ¿Qué va a hacer el Señor cuando han puesto la estatua aquí en Oklahoma del mismo Satanás con 2 niños adorándole? ¿Qué va a hacer? Removieron los 10 mandamientos y pusieron una estatua de Satanás ahí. ¿Qué va a hacer el país? ¿Qué va a hacer esta nación cuando Dios se enfurezca? Porque esto trae furia al Señor. Esto es abominación a Dios. Amén. Es una abominación al Señor. La misericordia del Señor se va a apartar. Y viene el Señor y dice: mejoren sus caminos, apártense de los malos caminos, dejen los caminos malos, apártense. Viene con su profeta y dice, y la gente no entiende. Y dice el 4: no fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y todo exactamente, cosa por cosa que el Señor les dijo que no hicieran, exactamente eso era lo que decían. Oprimían al extranjero, no atendían a la viuda, oprimían al huérfano, derramaban sangre, hacían todo exactamente como si el Señor les hubiera dicho: hagan esto y esto y esto para yo poderlos sacar de su tierra. El pueblo de Israel hizo exactamente lo contrario de lo que Dios decía. Y ahora en la actualidad el pueblo del Señor también está haciendo lo contrario de lo que el Señor dice. Inventando cada cosa, haciendo de las iglesias una burla. Que la unción de la manguera, ¿cuál manguera? ¿De dónde hay unción en una manguera? ¿Cuál manguera? Que la unción de la patada, ¿cuál patada? Viles desórdenes dentro de la iglesia. ¿A quién se le ocurre tener una manguera de agua mojando a la gente dentro de la iglesia? ¿Qué cochinero es eso? ¿Cómo? Eligiendo a las muchachas más bonitas y de gusto más grande para ponerles el chorro ahí, a ver si se les ven los pechos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo la iglesia permite eso? ¿Cómo?
Acaban de sacar que la unción de la vara de Moisés. ¿Cuál vara de Moisés, hombre? ¿Cuál vara de Moisés? Que agarras la vara de Moisés y vas a dar allá. ¿De dónde sacan esas cosas? Mejorad vuestros caminos. La casa del Señor tiene que ser reverenciada y tiene que ser un lugar donde vengamos a buscar la presencia del Señor con respeto. Amén. No hacer lo que se le pegue la gana a cada quien. Y aquí viene el Señor y les dice: no oprimáis al extranjero. Y era lo que hacían, oprimían al extranjero, lo despreciaban, lo humillaban. Al huérfano y a la viuda. Ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Y os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, Dios le regaló un país entero, ciudades enteras, casas llenas de bienes que ellos no construyeron, cisternas que no cavaron, viñas que no plantaron, árboles frutales que no cultivaron? Les dio todo y les prohibió que anduviesen tras dioses ajenos. Les prohibió una serie de cosas y el pueblo exactamente eso fue lo que hizo, a gritos pidiendo que lo sacara el Señor de su tierra. Y dice el 10: vendréis y os pondréis delante de esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y todavía decían que Dios les permitía hacer esas abominaciones. ¿Cómo? Dios no permite ese tipo de abominaciones, hermano. Dios no permite eso. Dios no acepta eso. Y el hombre lo hace pensando que está haciendo lo correcto. No es lo correcto. Y dice el 11: es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora en mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuando vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Miren, amados, esta nación ha sido sobrebendecida por parte de Dios. Pero esta nación se aparta a pasos agigantados de Dios, haciendo leyes y aprobando cosas que están en contra de la palabra del Señor. Y eso lo hacen mentes reprobadas. Porque cuando Dios ve que una persona ya no hace conforme Él dice, le da una mente reprobada, para que siga haciendo cosas que ni siquiera se deben hacer y crean que están bien. Y eso le corresponde a la iglesia. La iglesia tiene que poner orden. La iglesia es la sal de la tierra. Y la iglesia no está haciendo su función. La iglesia está cayendo en el juego. La iglesia está haciendo lo mismo. Ahora tú vas a iglesias grandes y si no hay un show, la gente no va. Oye, ¿de cuándo acá la iglesia es un teatro? La iglesia no es un teatro. La iglesia no es un centro de diversión. No lo es. No lo es. Y se ha convertido la iglesia en centros de diversión y de teatro, y hacen cada cosa que Dios no aprueba. No, eso no es así. Por eso el Señor dice: mejorad vuestros caminos. Mejorad vuestros caminos. Ahora tú en una iglesia grande predicas un mensaje pesadito, predicas un mensaje de corrección a la gente se va. Porque no están impuestas a los mensajes de corrección, hacerles ver su pecado. Ahora puros mensajes de que te va bien, Dios te va a bendecir, todo está bien, así como vives está bien, síguele así, Dios te aprueba, haz así y haz así. No, no es así. Así no es. Para los que aún no se casan, cásense.
Porque el Señor está hablando que su venida está a las puertas. Si no están casados, cásense. No va a ser que el Señor venga y ustedes viven en pecado y no son salvos por vivir así. Cásense. Dios no prueba ese sistema y no lo estableció así. Dios no estableció que el hombre viva así. Pues el hombre aferrado a vivir así. Y Dios no lo estableció así. Gloria a Dios. Y dice el 17. Bueno, dice el 15. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré, le dijo Dios a Jeremías. No ores por este pueblo, no levantes oración por ellos, no ruegues más por ellos, porque no voy a oír tu oración, le dijo el Señor a Jeremías. Ya no ores por este pueblo. Este pueblo se apartó de mí, dejó mis caminos. No ores por ellos. Y dice el 17: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. El pueblo recogía leña, prendía el fuego, amasaban la masa, hacían tortas y las ofrecían al ejército de los cielos, a las estrellas, adorando las estrellas, adorando el sol, adorando la luna y no adorando a su Dios que los creó. Y dice: mejoren sus caminos. Dice en Jeremías 2: ¿qué mujer que deja a su esposo y se va con otro, qué hombre la recibirá? Dice: yo te recibo, Israel, vuelve a mí. Te perdono tus errores y tus pecados, vuelve a mí. Así como me amabas en tu juventud, vuelve a mí, yo te recibo otra vez. Te perdono que te hayas ido con otros, que me hayas sido infiel, vuelve a mí, pero ya no me seas infiel. Santo. Y el Señor rogándole a su pueblo santo que mejorara sus caminos. El Señor rogándole a la gente en estos días que se aparte de los malos caminos, que venga a Él y se arrepienta. Y la gente quiere, no quiere. Tú les preguntas: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Hay miles de cosas por las que no vino. Hay miles de pretextos por las que no vino. Hay miles de cosas mejores, más importantes que hacer que venir a estar un momento en paz con el Señor. Yo le digo a la gente: ustedes están seguros que nosotros vamos a estar ahí, porque siempre estamos ahí. Y la gente sabe que estamos ahí. Y si no estamos, va a haber alguien que está en nuestro lugar ahí, pero va a haber alguien. Y no mejoran sus caminos, quieren seguir igual, quieren seguir viviendo una vida en pecado, quieren seguir haciendo lo que les gusta, quieren hacer lo que se les viene en mente, y no es así. Viene el Señor y dice: mejoren sus caminos. Y dice el 19: ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos para su propia confusión? Dice el Señor: ¿ellos me provocarán a ira? ¿Acaso lo que hacen no es para su propia confusión de ellos? ¿Ellos no están haciendo su propio mal? Sí, su propio mal están haciendo ellos. Y dice: por tanto así dice Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Qué culpa tienen los pobres árboles? ¿Qué culpa tienen las pobres plantas? Que por el pecado del hombre y por los pecados de la humanidad, las pobres plantas pagan el pecado de uno. ¿Qué culpa tiene la tierra? Que a su tiempo da su fruto. Y la tierra se llena de pecado por lo que uno hace. ¿Qué culpa tiene? Y la tierra, los árboles, los animales que obedecen a Dios. El burro siempre que se levanta canta y le da gracias a Dios. En cuanto se levanta se sacude y rebuzna y le da gracias a Dios. El gallo en cuanto amanece a las 4 de la mañana le está dando gracias a Dios. Y nosotros no. Y dice el Señor: mejorad vuestros caminos. Mejorad vuestros caminos. Hay que mejorar vuestros caminos. Dice: así dicho Jehová el Señor en el 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres,
ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Escuchen mi voz, vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Si el Señor no te manda, no vayas. Si el Señor no te dice, no lo hagas. Si el Señor no te indica que hagas tal cosa, entonces ¿por qué la estás haciendo? Si el Señor no te lo ha dicho. Yo una ocasión andaba barriendo una caseta, un pasillo de un basement, y andaba yo ahí en friega para acabar pronto, según yo, y me dio una palabra el Señor y me dijo: háblale a Rosario. ¿Cómo? ¿A Rosario la de Elías? Sí, a Rosario. Saqué y dile, me dijo, y dile que si lo que anda haciendo, yo se lo mandé. Saqué el teléfono, le marqué a Rosario, tirrín, tirrín, contesta Rosario, y le digo: hermana Rosario, me dijo el Señor que le preguntara que si lo que anda haciendo, Él se lo mandó. Hoy que fuimos se lo recordé. Dije: hermana Rosario, ¿se acuerda? Sí, hermano, sí. Entonces me dijo: dile que si lo que anda haciendo, yo se lo mandé. Estaba cruzando la frontera de Estados Unidos a Mexicali, a México, a ir a visitar unas iglesias que Dios nunca le mandó que lo hiciera. Y cuando le dije: ay hermano, ay hermano, ay hermano, pues nunca le mandó el Señor, y ella andaba haciendo cosas que no le mandó el Señor. Aquí el éxito en las cosas del Señor es hacer lo que Él nos indica. Si Él nos indica, eso es. Si Él nos manda a hacer algo, eso vamos a hacer. Pero si Él no nos manda, sale sobrando. Una ocasión queríamos abrir una iglesia nosotros en un pueblo, en un pueblito que se llama Moscoy, y oramos, y el Señor nos dijo: no se pongan cargas que yo no les puse. ¿Qué quería decir? Que no aprobaba que abriéramos ahí. El Señor dijo: no se pongan cargas que yo no les puse, aunque tienen las fuerzas para hacerlo, pero no se pongan cargas que yo no les puse. Moscoy quiere decir guarida de demonios. Ya se imaginar cómo está el lugar. Y el Señor nos dijo: no se pongan cargas que yo no les puse. Entonces, cuando el Señor te indica qué hacer y uno hace conforme Él dice, uno está en obediencia. Pero cuando uno hace sin que Él diga, estamos en desobediencia. Y es lo que le pasaba al pueblo. Y dice el 24: no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Gracias, amigo. ¿Fueron hacia dónde? Hacia atrás y no hacia adelante. Una vez me dijo el Señor: no des ni un paso atrás. Y cuando yo voy manejando, siempre busco el camino más corto, porque me acuerdo que el Señor me dijo que no diera ni un paso atrás. Yo ahora, cuando andamos en California, le dije a Elías: no dé ni un paso atrás. No se me vaya por donde no es, váyase por donde es. No dé ni un paso atrás. Entonces el Señor nos dice que mejoremos ¿qué? Nuestros caminos. Que mejoremos nuestros caminos. El que habla bien y empieza a hablar mal, ¿mejoró o retrocedió? Retrocedió. A ver, contesten. El que habla bien, educadamente, respetuosamente, como debe ser, y empieza a hablar mal, ¿avanzó o retrocedió? ¿Mejoró su camino o lo empeoró? Lo empeoró. Simple, es fácil de entender este concepto. El concepto: mejoren sus caminos. El que no le gusta bañar, si se baña, ¿mejoró su vida o la empeoró? La limpió. ¿La mejoró? Al que no le gusta rasurarse o al X, bueno, a él le gusta tener su barba así, se le respeta, está bien, ya es correcto. Entonces, un ejemplo, una persona que no le gusta, a ver, no se estén llevando, eso no está bien. A una persona que no le gusta leer, que no le gusta instruirse, no le gusta leer, y empieza a leer, ¿mejoró su camino o lo empeoró? Mejoró.
Entonces, dice el Señor, mejoren sus caminos. Hay gente que no le gusta venir a la iglesia. Y cuando empiezan a corregir ese mal y son constantes, ¿mejoraron o empeoraron? Para pretextos hay muchos. Que aquí, que acá, que me duele aquí, que me duele allá. Pues entre más te duela, más tienes que venir para que el Señor te sane. Y en vez de hacer caso de venir a buscar la sanidad, mejor nos quedamos haciéndole caso a la enfermedad. Eso no es mejorar los caminos. Nosotros tenemos que mejorar nuestros caminos. Y el Señor anhela que mejoremos nuestros caminos. Y dice el 25: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Dios enviaba a sus profetas, les decía, mira, aquí, acá, mejor aquí, haz acá. Y en vez de abrir el oído, lo endurecieron. Y en vez de corregir sus malos caminos, hacían peor que lo que sus padres habían hecho. Peor. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer cristianos que le sirven a Dios todavía vaya a consultar a un brujo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Eso va a mejorar o va a empeorar su vida? ¿Qué va a pasar? Empeorar. O sea, ¿cómo es posible? Y sucede. ¿Cómo es posible que hay gente que todavía tiene que leer su horóscopo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo que el horóscopo? Y, ay, a ver qué dice mi horóscopo. ¿Cómo que? Mejor pregúntale a ver qué dice Dios. Porque esa misma lectura es para millones de gente, es una vil mentira. Pues hay gente que lo hace. Y dice, el 28, le dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Y era la nación que tenía que escuchar la voz de Jehová su Dios. Porque era la nación que Dios había escogido. ¿Y escuchaba su voz? No, no escuchaba su voz. Querían arrancar para donde ellos querían. Querían hacer conforme ellos se les venía en su mente. No escuchaban la voz del Señor. Y se supone que tenía que ser el pueblo que escuchara la voz del Señor. ¿Y lo hacían o no lo hacían? Igual ahora. Igual ahora en la iglesia sucede cada cosa que no escuchan la iglesia la voz del Señor. Dice el 30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Al grado llegó el pueblo de Israel que edificaron en este valle altares, e iban a esos altares y quemaban al fuego a sus hijos y a sus hijas. Hasta ese punto llegó el pueblo de Israel. Y cuando llegaron a ese nivel, hasta ahí llegaron con Dios. Hasta ahí llegaron. ¿Mejoraron sus caminos? No, no mejoraron sus caminos. ¿A quién se le ocurre quemar a sus hijos y a sus hijas? Por eso Dios no aprueba la cremación. Cuando uno se muera, usted no permita que lo quemen. Así enterito que lo entierren. Nada que porque es barato y vale $1,900 que me quemen. No lo permita. Dios no acepta ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas pertenecen al ramo del satanismo. No pertenecen al Señor. Dios no aprueba que usted lo anden quemando. Ahora está de moda que te quemen. Sale barato. Es very cheap. ¿Qué chip ni qué chip? Nada. No es chip. Dios no acepta ese tipo de prácticas. Son abominación a Dios esas prácticas. Son del mundo. No le pertenecen a Dios esas prácticas. Y dice el 31. El 32. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet, pero no, por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo,
y de las bestias de la tierra, y no habrá quien los espante. Digo, por cuanto quemaron a sus hijos, por cuanto quemaron a sus hijas, ustedes van a morir en ese mismo valle, y no va a haber lugar para que los entierren. Quedarán esparcidos como el estiércol sobre la tierra, y no habrá quien los entierre. Y las fieras del campo vendrán a comérselos, y no habrá quien espante las fieras. ¿Sabes por qué? Porque no mejoraron sus caminos. ¿Sabía usted que es una honra que los hijos de uno lo entierren a uno? Es una honra que te entierren en un lugar donde la familia sepa dónde estás. Es una honra. Es una honra que te despidan, te entierren en un lugar completito. Es una honra. Es una honra que tu familia se reúna cuando tú partas con el Señor. Es una honra. Pero imagínese estar tirado en el campo ahí todo inflado y que llegue un coyote, llegue un animal y se lo coma uno ahí y no haga ni quien lo espante. Así le pasó a este pueblo rebelde por no mejorar sus caminos. Y cuando el pueblo es rebelde y no mejora sus caminos y abandona a su Dios, Dios envía castigo. Y el Señor envió castigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar nuestros caminos. Tenemos que mejorar. Nosotros sabemos en qué tenemos que mejorar, sabemos en qué áreas tenemos que mejorar. Fíjense lo que dice Isaías, es Jeremías 4:22. Ahí mismo, Jeremías 4:22. Y luego se lo voy a leer en otra versión más clara. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y hay otra versión que dice: mi pueblo es insensato, no me conoce, son hijos necios, que no recapacitan, son diestros para el mal, ignorantes para el bien. Dios diciéndole a su pueblo: hijos necios, pueblo necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Y en Jeremías 35:15, vamos a Jeremías adelantito, 35:15. Dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles,